¿Me permiten? ¿Sí? Seguro, sí. Me dicen que los ratings andan bajos y que necesitamos que los números suban, por eso nos vamos a enlazar con la mujer del día de hoy. ¿Eh? Ya llegó Meme Yamel, directamente desde donde se encuentra en México. La querida Meme Yamel, la saludamos como todos los lunes, desde hace ya algunos lunes aquí en Sin Censura. Mi querida Meme, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo. Oh, hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días, o bueno, no, ya buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo están por allá? ¿Qué tal el clima? Yo aquí me estoy muriendo de frío, la Acá neta. está haciendo bastante frío ya en el área de Chicago. Bueno, ya está fresco también en la Ciudad de México. Y bueno, pues te llamamos porque necesitamos subir el rating, meme. Necesitamos subir el rating aquí en Sin Estoy Censura. viendo los comentarios, ya llegué al rescate, ¿no? Fíjense que yendo aquí a los comentarios que justo estoy leyendo, hay unos que me parecen bastante enriquecedores, vamos a llamarles, que critican la estrategia de seguridad de Andrés Manuel. Yo quiero hacer una referencia, ya que están tocando el tema y todo esto, a los números que tenían las administraciones pasadas. Por ejemplo, Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón entra a su ilegítima administración que se robó, tenemos que al menos el primer año de Felipe Calderón todo iba con tendencia a la baja, ¿no? Iba con una tendencia a la baja en violencia, bla, bla, bla. Pero ese es el primer año en el que él empieza con la implementación de sus políticas de seguridad. Entonces, cuando empieza a tener, pues ya empezamos a ver los resultados de esas implicaciones de las políticas de seguridad de Felipe Calderón, es a partir del año 2. Y del año 2 se votó, ¿no? Es cuando se disparan los números. Por eso, cuando, por ejemplo, Vicente, tú dices, ¿no? Es cuando decían que en 6 meses era, pues ya íbamos a tener la primera evaluación, íbamos a tener resultados, ¿no? Decía Andrés Manuel que a partir del siguiente día ya iban a dejar de robar y todo eso, pues sí es bastante complicado creerlo o verlo de esa manera, porque bueno, las políticas de seguridad de Andrés Manuel entraron en vigor en mayo, ¿no? Empezó que la Guardia Nacional, que se empezaron a reclutar, que se empieza a formar a partir de mayo, marzo, abril, mayo, no es cuando se empiezan a formar estas políticas. Y no puedes cuestionar y no puedes hablar sobre resultados fijos de una política que lleva meses implementada. Necesitas que lleve más tiempo, porque insisto y vuelvo al punto, las políticas de seguridad de Calderón fueron implementadas durante su primer año de administración y a partir del segundo es cuando vemos todo este desplome de violencia, de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que fueron una característica entre la administración de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto. Entonces, si algo nos debe de quedar bien claro es que no podemos criticar sobre estas cuestiones de seguridad hasta que haya pasado un poco más de tiempo. Y dos, en cuestión de los municipios, si nos damos cuenta, los estados y los municipios, prácticamente a partir de que Andrés Manuel habla y dice, no, es que yo voy a sacar pues, la Guardia Nacional, ¿no? Que es no es ni el fuchi ni el guacala, amigos de las redes sociales, la respuesta eso no es la estrategia, ¿no? Ese es el mensaje. La estrategia y la respuesta del gobierno de Andrés Manuel para pues, combatir la inseguridad se llama Guardia Nacional. Pero los estados y los municipios prácticamente quieren lavarse las manos y no hacer nada. Por ejemplo, el caso de Silvano, no quieren hacer nada. ¿Dónde está el presupuesto que ellos destinan a las policías estatales, a sus policías municipales? ¿Dónde están los presupuestos destinados a mejorar la seguridad, la vigilancia? ¿Dónde está? O sea, esa es la pregunta que nos hacemos, porque una cosa es lo que hace el gobierno federal y hay que entenderlo así, pero ¿qué es lo que hacen los gobiernos estatales y municipales? Caso, por ejemplo, en Nuevo León. ¿Qué es lo que hizo Nuevo León, o el Bronco, que no se ha mochado la mano todavía a estas alturas, para combatir la inseguridad en su estado? Compró un dron de 54 millones que ya chocó, ya se destruyó el dron. Esa fue la respuesta del Bronco. ¿Por qué no lo están criticando? ¿Dónde están las notas criticando a un Bronco por pues, de gastarse 54 millones? Además, querer mantener en secreto los contratos, las licitaciones con las que compra este dron. ¿En dónde están? No, ¿No? ¿Dónde peor están aún, estos? le limpia la cola antes de renunciar Eduardo Medina Mora para que quede protegido el señorón, ¿no?
Exactamente. O sea, algo que sí vemos y veo mucho en los comentarios y veo mucho con todos es que, ay, sí es que hay que criticar las acciones del gobierno federal y bla, 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 bla. Pero vamos a los datos duros. ¿Cuáles son los gobiernos más violentos? Lamentablemente, los que tienen más violencia pues, están encabezados por el PRI, por el PAN y Morena en el caso de Veracruz. Pero en su mayoría, los gobiernos violentos están encabezados por el PRI y por el PAN. Entonces, ¿por qué todo lo queremos enfocar al gobierno federal que apenas está empezando? Los otros gobiernos ya llevaban tiempo, ¿no? Tenemos el gobierno del PRI y del PAN, que ya llevaban años, desde el 2015. ¿Por qué a ellos no los estamos criticando? Ellos ya llevaban tiempo con las políticas implementadas, pero a ellos no se les dice nada. Entonces, sí hay que, como ciudadanos y como medios, hay que focalizar las críticas un poco. Tenemos gobiernos que se quieren colgar de las acciones del gobierno federal, pero las critican cuando no están de acuerdo, pero vuelvo al punto, ¿en dónde están la lana? Ellos tienen un presupuesto para seguridad, ¿en dónde están sus acciones? Es la Oye, pregunta que nos hacemos todos los días. Meme, y las declaraciones de López Obrador en muchas ocasiones, debo de decirlo, muchas ocasiones, generan diarrea en la oposición, en los adversarios, que, que no se enfocan en el meollo del asunto, en el verdadero problema. El presidente creo que hace bien en llamarlos masoquistas. Estuvo en Sinaloa y dijo Andrés Manuel López Obrador que son masoquistas los que consideran que el país estaba mejor en sexenios anteriores. ¿Que no es mejor tener a los Sí. jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? Imagínense el daño que causaron y todavía hay quienes dicen, no, estaba mejor antes, solo que sean masoquistas. Y yo también creo en estas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que alguien que diga, estábamos mejor con Calderón o estábamos mejor con Peña Nieto es porque son masoquistas y nos estamos viendo elegantes. Se vio elegante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo, pero más allá de estar de acuerdo, te voy a poner un ejemplo muy grande del cómo es que todavía la oposición no entiende que no entiende. Y este es el punto muy grande. Quieren copiar las estrategias o las políticas que se han implementado en países europeos y en Estados Unidos. Siempre han querido hacer eso, porque lamentablemente vamos en las dinámicas de los gobiernos latinoamericanos, y eso es como a reflexión, se han basado mucho en voy a copiar lo que hacen los de allá porque ya vi que les funciona. Y lo que hacen los de allá, estamos hablando de los países en Europa, de países en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces sí quieren copiar todo lo que hacen del otro lado del charco, pero se les olvida que no podemos copiarles porque tenemos sociedades y economías completamente distintas. Quieren implementarnos políticas neoliberales vendiéndonos la idea es que es la evolución, porque mundo globalizado, porque bla, 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 pero se les olvida que, pues antes de que tú implementes políticas neoliberales en donde le das más apertura a las empresas, en donde los trabajadores te pagan más impuestos, bla, 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 pues primero tienes que garantizar que al menos el 90% de tus ciudadanos tengan la capacidad para pagar los impuestos que quieres que se paguen, pero pues que no se quede sin comer, ¿no? Es un ejemplo muy claro que siempre hemos dicho. En Ecuador es lo que pasa, ¿no? Es un ejemplo claro en Ecuador y ahí voy a mezclar un poco con las incongruencias de la oposición que encabeza, pues, el PAN o Felipe Calderón, no, ya sabemos, sepa Dios. Quieren que se paguen más impuestos, quieren quitarles los impuestos al petróleo, a todos los combustibles, y quieren que los trabajadores ganen menos, pero paguen más impuestos, trabajen más horas. Ok. Entonces, según la idea de las políticas neoliberales, esto nos va a llevar a una evolución y nos va a llevar a mejores economías y entonces que si el dólar, que si los empresarios, que si el extranjero, que si bla, 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 bla. Pero se les olvida que no le han garantizado a los mexicanos o no le han garantizado a los ciudadanos, pues, escuelas dignas, ¿no? Trabajos dignos, sueldos dignos, servicios de salud dignos. Todos se los han garantizado a medias como por ahí se va. Pues Tenemos escuelas que todavía están en la calle, ¿no? O sea, no tienen baños, las maestras
pues dan literalmente las clases afuerita, en los espacios, en terracería, abajo de un árbol, sin pizarrones, sin nada. Tenemos trabajadores que pues llegan terminan de pagar supuestamente sus créditos del Infonavit, se supone que ya van por sus casitas, y lamentablemente, pues no, ¿cuál tu casa, no? Venga, chepa acá porque me debes la mitad, porque no sabías y nadie te informó que tu crédito Infonavit crecía conforme crecía tu salario, ¿no? Tú nunca sentiste que crecía tu salario, pero tus deudas sí crecían. Y tenemos servicios de salud que, según Carlos Marín, ¿no?, son envidiables en todo el mundo, pero son servicios de salud donde te puedes morir en urgencias o te puedes morir afuera del hospital porque no te van a recibir, porque no tienen las herramientas, porque no tienen el personal, porque no tienen camas, porque no tienen nada, porque son insalubres. Te puedes morir porque son insalubres, ¿no? Oye, Tenemos todo esto que las políticas neoliberales que nos quieren vender, pues dicen que son muy buenas. Y entonces tenemos un Felipe Calderón diciendo que él era un don chingón con las políticas de seguridad, pero se le olvida a Calderón que gracias a sus políticas de seguridad, de quererle cortar a modo también las cabezas a los grandes capos o a los grandes narcos, pues lo único que hizo fue desatar la violencia y el crimen desorganizado, porque se empezaron a pelear por abajito los que querían ocupar el lugar del jefe que ya se había ido, o que lo habían detenido, que lo habían matado, lo que sea. Y entonces se crean estas pequeñas células, y además, súmenle, ¿no?, como cereza del pastel, no hay una inversión hacia las policías. Entonces tienes gente que se supone que va a dar la vida por ti o por cuidarte, pero le pagas una miseria, y las pequeñas mafias que hay en las corporaciones no, ni te preocupas, ni te metes, ni te mides, nada, las dejas que sigan haciendo sus pequeñas magiecitas, y al final, pues dices que tú fuiste el que tuvo la valentía de meterse contra los narcotraficantes en México, pero jamás saliste de un búnker que construiste en Los Pinos basado en una serie estadounidense. Entonces, sí, quieren copiar todo lo que hacen del otro lado, pero no quieren garantizarle a los ciudadanos lo que se preocuparon los otros países por garantizarles. Pues que tuvieran la oportunidad de, bueno, sí te voy a pedir más impuestos, pero pues necesito que ganes más, que ganes bien, bla, 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 bla. Quieren que seamos un Noruega o un Suiza, pero no quieren otorgar lo que el gobierno hay. Y además, el gran factor para que esto no funcione es la corrupción. Claro. Quieren que todos nos abrochemos el cinturón, y que sí, tú pagues más impuestos, y tú esto, y esto, y esto, y esto, pero a mis amigos los empresarios les voy a condonar impuestos, a mis amigos que lavan lana les voy a perdonar los fraudes fiscales, a mis amigos que me dan Bacardí les voy a perdonar los impuestos, a mis amigos que venden chatarra les voy a perdonar los impuestos, para que aparte tú estés gordo, porque te va a salir mucho más barato comprarte unas papitas y un pan de caja que comer sano. Entonces, aparte de que estás pobre, va a estar gordo. Y por si fuera poco, pues yo me llevo una lanita, porque pues la comisión por hacer las cosas, por llevarte al futuro mexicano. Esa es la visión que tenían antes. Entonces, si vamos siguiendo toda esta línea, nos queda claro que se han querido pasar la raya con nosotros todo el tiempo. Y se me hace un cinismo y muy descarado de estos gobiernos pasados que nos vengan a decir, con nosotros estaban mejor, cuando a causa de sus decisiones es que estamos peor. Y quieren criticar a un gobierno que apenas hace un año de administración por algo que ellos no hicieron en 6 años. Entonces, es una incoherencia que raya en todo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, y no todos vamos a estar de acuerdo con las declaraciones que hace a veces Andrés Manuel, ¿no? El fuchi o el guácala. Va, pero esa no es la solución. Lo puedes criticar lo que tú quieras, y los comentarios pueden criticar lo que ustedes quieran, si el fuchi o el guácala, lo pueden criticar lo que ustedes gusten y manden. Pero la solución se llama Guardia Nacional. Y lamentablemente, pues tenemos grupos que están ahí incendiando las manifestaciones, las protestas, porque quieren provocar lo que yo les decía en lunes pasados. Quieren provocar a un Andrés Manuel López Obrador a que rompa esta promesa de libertad para los ciudadanos. Y lo están obligando a eso. ¿Ya sacaste el foie? Ya. Estaba yo muy furiosa. Ah, bueno. Fíjate que sí. Bueno, pues precisamente lo que nos estás exponiendo sobre el neoliberalismo es lo que lleva a la situación en Ecuador, ¿eh? Que por cierto,